panatahuas, somos yaros, somos chupachos y así otras identidades más pequeñas, pero el eje hegemónico de nuestra realidad son los panatahuas, los chupachos y los yaros. De ahí que tienen, digamos, una expresión de su razón de ser como hombres de nuestra sociedad. El problema esencial está que en el marco de la identidad está expresado como valor. Y el valor en nuestra estructura social andina vienen a ser específicamente 4 cimientos: la convicción, el sentimiento, la voluntad y el carácter, ¿no? O sea, la convicción, el sentimiento, la voluntad y el carácter. Esos 4 aspectos prácticamente lo hemos ido perdiendo porque se nos impuso usos, costumbres, valores ajenos a nuestra realidad. Y ese punto de ajeno a nuestra realidad es el problema del dominio externo en nuestra raíz que viene a ser el Imperio Inca. Y ese aspecto del dominio fue un aniquilamiento, pero cruel, un aniquilamiento que ya no sabemos cómo calificarlo, pero fue un aniquilamiento cruel y duro, porque cuando llegaron a los llamados invasores o conquistadores, llamados españoles, éramos nosotros aproximadamente entre 7, 8 millones a 11, 12 millones de habitantes. Pero cuando se dio la independencia del Perú, no llegábamos a los 2 millones de habitantes. Hay algunos escritos que nos indican que éramos aproximadamente, que éramos 1.700.000 habitantes. Y entonces fue un aniquilamiento a nuestra raíz ancestral, a los quechuas, aymaras, pocras, huancas, yaros, yaruilcas, panatahuas, chupachos, y a todos ellos fue un aniquilamiento, y de la cual nosotros casi muy poco mencionamos esa realidad. Hay en el cuaderno, en los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no?, los problemas del indio, ahí José Carlos Mariátegui lo indica. Claro, no lo dice en el número que indico, pero dice que hemos quedado aproximadamente 1 millón de aborígenes de que éramos nosotros del Imperio Inca. Ya el resto, disculpen, ya son otros vestigios, y esos vestigios han continuado. Pero también, dada la independencia del Perú, los que estuvieron en la dirección del Estado fueron más malditos que los conquistadores. ¿Por qué? Porque dentro de los conquistadores hubieron españoles que nos defendieron e incluso manifestaron nuestra razón de ser. Pero en el nuestro hubieron los llamados ya peruanos, porque ya no eran incas, ya no eran, digamos, quechuas o aymaras o pocras, y ellos tuvieron el control del Estado y fue un aniquilamiento, pero voraz. Y ellos controlaron nuestras propiedades en las llamadas haciendas, en lo que era nuestra propiedad comunal, ¿no?, que pertenecía a nuestras naciones, y específicamente en Huánuco a los panatahuas o a los yaruilcas o a los chupachos. Eso fue distribuido entre los descendientes de los españoles llamados hacendados. Por eso existen esos apellidos González, por ejemplo, ¿no?, todo con Z, ¿no?, todo González, y esos apellidos, como decir los postijos en Ayacucho, ¿no? Pero en realidad yo soy Remache, ¿no? Chaimanta cae una mana en Ayacucho y no tiene ahí en Tarimaco, mana y matapas mispa, cucro una matada. ¿Por qué? Porque esa es la identidad. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestra identidad. Y la identidad implica justamente convicción. Y la convicción es la raíz
de nuestra razón de ser. Y en ese punto, digamos, acabamos de observar una danza de Ayacucho, en la cual incluso hubo un gemido. Y, digamos, eso implica justamente nuestra raíz de origen. Y ese punto debemos nosotros de impulsar, porque esa es nuestra identidad. La identidad, uno de ellos es el lenguaje, es la lengua. La identidad es la lengua. Y en esa lengua justamente es el quechua, o es el aymara, o es la lengua de los manacahuas, o es la lengua de los chupachos, o es la lengua de los yaros. No tenemos por qué tener vergüenza de ella. Muy por el contrario, debemos de ser orgullosos. La identidad es una convicción, como lo señalan los grandes